Vamos a continuar con nuestro programa. En este caso, vamos a seguir con otro tema diferente. Vamos a dejar en paz un poquito la obesidad por el momento. Vamos a continuar con dislipidemia. Y pues les presento para esto al doctor Carlos Herrera Madrigal. Él es especialista en medicina interna y endocrinología, miembro de la Sociedad Americana y de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, catedrático titular de pre y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y médico adscrito del Servicio de Endocrinología del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Un aplauso para él, por favor. Aquí, adelante atrás. Si aprieta aquí, hacia adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes. De antemano doy las gracias por su tiempo y por su atención, así como al comité organizador para tener la oportunidad de estar reunidos y hablar sobre este tema tan importante que es el tema de dislipidemias. He titulado mi presentación Nuevos fármacos, nuevos objetivos, dado el avance de la medicina que tenemos hoy en la actualidad. Y vamos a discutirlo a través de un caso clínico que espero que me sigan todos. Se trata de un hombre de 35 años de edad, tuvo un infarto hace 17 años, granjero, tiene el antecedente de falla cardiovascular temprana, el padre lo presentó a los 44 años, está en sobrepeso y no fuma, no tiene ingesta de alcohol y es hipertenso. El perfil de lípidos inicial en el año de 1992 fue un colesterol elevado, no tanto, los triglicéridos bastante elevados, como pueden apreciar. El colesterol de alta densidad, que es el colesterol protector, está reducido. Igual está elevado el colesterol de baja densidad y el colesterol que hoy reconocemos como el más sensible de la heterogenicidad es el colesterol no HDL. En su inicio el paciente fue tratado con lovastatina, beta bloqueadores y aspirina. Ustedes pueden ver lo que sucedió en 17 años. En el año 2009 se vuelve a presentar por un reinfarto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se está infartando una persona de una edad relativamente joven? A pesar de los tratamientos múltiples, como pueden ustedes apreciar a lo largo de los años. Lo que llama la atención en primera instancia es que el colesterol de alta densidad o colesterol bueno se encuentra todo el tiempo reducido a lo largo de estos años. Segundo, que inicialmente el tratamiento con estatinas pues no consigue los niveles meta propuestos por las sociedades que oficialmente nos dicen las metas actuales de prevención secundaria. Cuando ya se asocia a fibratos o a otros esquemas de inhibidores de colesterol como es el ezetimibe, pues los objetivos están casi por alcanzarse. Podemos ver que ya con el segundo infarto al paciente se le da una combinación de fármacos a dosis variables de simvastatina, fenofibrato, un derivado de las resinas que es el colesevelam, se le da omega 3. Con todo esto que les acabo de presentar, vean los resultados. En el segundo reinfarto tenemos ya los valores de colesterol total normales, los triglicéridos y el colesterol no HDL, así como las HDL se encuentran reducidos. Está controlado de la diabetes diagnosticada prácticamente un año previo. Entonces, las preguntas y motivo de discusión en mi presentación, y espero ajustarme al tiempo, ¿se trata de un perfil de lípidos normal, lo que estamos consiguiendo ahorita? ¿Cuáles son las metas de prevención secundaria? ¿Agregaría usted algún fármaco a lo que ya está establecido en el esquema previo? ¿Sustituiría niacina por fibrato, que son los fármacos que manejan los triglicéridos?
Indicaría ahora lo que se llaman los combos: estatina, fibrato más niacina, o estatina, ezetimibe más fibrato más niacina. Ojalá y pudieran tener una respuesta desde este momento, porque quiero analizar entonces mi presentación con estas preguntas. Pueden ustedes ver que de entrada la dislipidemia dentro de los factores de riesgo cardiovascular ocupa nada más ella sola el 50% de todo el riesgo cardiovascular. Por muchos años se le ha dado más importancia al colesterol y entonces el uso de estatinas llevaba de la mano el manejo de esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que cuando los triglicéridos se elevan, el colesterol de alta densidad se reduce. Hay una relación inversamente proporcional. Pero también sabemos que cuando los triglicéridos se elevan, la calidad de las LDL se altera. Es decir, las LDL se vuelven partículas pequeñas y densas que van a ser fácilmente oxidables, y eso significa que se pegan a las paredes de las arterias. Entonces, fíjense qué importancia la hipertrigliceridemia, que se le empezó a dar importancia a raíz de las mujeres con diabetes, que es en donde más se manifiesta la aterogenicidad, y sobre todo en el estado postprandial. Pero además los triglicéridos elevados cambian estas partículas en base a que, si nos vamos al concepto fisiopatológico, es que hay una hay una enzima que se encarga de entregarle el colesterol esterificado a las moléculas que no son las HDL. Esa enzima se llama la proteína transferasa de ésteres de colesterol. Vuelvo a repetir, una vez que se forman las HDL, gracias a una enzima que las esterifica el colesterol y se forman las HDL, cuando suelta ese contenido a las no HDL, se debe a un intercambio con triglicéridos, una catafixia vamos a llamar, que hace la proteína transferasa de ésteres de colesterol. Luego entonces nos interesa inhibir esta enzima para que las HDL mantengan su papel bueno dentro de esta película de los lípidos. Y entonces aparecen 3 fármacos hoy en día que nos sugieren la posibilidad de estimular las HDL. Una estimulación que va casi al 100% del valor inicial. Los inhibidores de esta enzima son el dalcetrapib, torcetrapib y anacetrapib. El primero de ellos, el torcetrapib, tuvo que salir de los estudios de investigación por problemas hepáticos. La investigación persiste con estos inhibidores, que se espera que a corto plazo los tengamos en fase 3 de investigación. Entonces, quiere decir que las personas que tienen obesidad y sobre todo la disposición de grasa en el abdomen, sus niveles de LDL, aunque cuantitativamente sean normales, cualitativamente son muy heterogénicas. Me refiero entonces a que esas moléculas tienen partículas de LDL muy pequeñas, muy densas, y que se están pegando a las paredes de las arterias. A mí me llamó la atención en qué valor de triglicéridos es el nivel de corte cuando las LDL empiezan a formar este tipo de partículas heterogénicas. Les digo que me llamó la atención porque fue en 133 miligramos. Está muy por debajo del valor de referencia normal, hoy en día aceptado en las normas oficiales, de por abajo de 150. Entonces nos queda claro que el fenotipo lipídico de las personas con diabetes o con síndrome metabólico que incluye la obesidad es lo que se llama la tríada lipídica.
En primer lugar, las HDL reducidas, segundo lugar, triglicéridos elevados y hasta tercer lugar, las LDL discretamente arriba de lo normal, casi normal, pero muy heterogénicas desde el punto de vista cualitativo porque se vuelven pequeñas y densas. Esta triada lipídica es la que tenemos hoy en día como concepto fisiopatológico de la heterogeneidad en el ser humano. Y si revisamos las normas oficiales, vemos que no tenemos desde el 2004 la presentación del ATP3, que fue el consenso de expertos de lípidos en Estados Unidos. Tenemos 6 años esperando el ATP4. Sin embargo, el doctor Scott Grundy, que es el líder de esta agrupación, definió que las personas con diabetes o síndrome metabólico, su LDL no debe estar abajo de 100, sino abajo de 70. Y además nos propuso que para tener una mayor sensibilidad de esa triada lipídica, de esa heterogeneidad cualitativa de las LDL, teníamos que utilizar un nuevo paradigma que era el colesterol no HDL. Y se obtiene muy sencillo, hay que reducir el colesterol total, se le resta el colesterol de HDL que te reporte el laboratorio. Entonces este no HDL se vuelve hoy en día la forma de predecir más sensible el riesgo cardiovascular. Fíjense que qué interesante nos presentaban, que cuando manejas las estatinas y por lo tanto reduces el colesterol, esto revertiría infartos o embolias. Es cierto, sin embargo, si le ponemos número al asunto, encontramos que por estudios angiográficos y en individuos que se les reduce el colesterol, se encuentra que para que realmente le tengas un cambio en la arteria, en la pared de la arteria, tienes que reducir por lo menos un 50% del valor basal. Y esto cuesta mucho trabajo en la práctica diaria. Sin embargo, hay estudios en prevención primaria y secundaria que dicen que sí vale la pena reducir el colesterol, porque ustedes pueden apreciar en esta línea azul de derecha a izquierda, que es la prevención primaria, se corta a nivel de los 70 miligramos y la de arriba de color rojo hacia la izquierda se corta en los 50 miligramos, es decir, ¿qué tan bueno es bueno bajar el colesterol o qué tan malo es malo? ¿Sí? ¿En dónde comienza la intervención en la prevención primaria y secundaria? Nos costaba mucho trabajo entender que el colesterol hay que bajarlo. Y hoy sabemos que el colesterol que debemos de tener cuando adultos es el colesterol cuando nacemos. Es lo que le llamamos niveles fisiológicos. Tener el valor entre 50 a 70 miligramos. Y debe haber una equivalencia 1 a 1 con los niveles de LDL con los de HDL. Entonces el tamaño de la partícula de LDL importa, no solamente la cantidad que nos estén reportando. Y vean, por ejemplo, en personas con diabetes, las partículas aterogénicas se distribuyen más, aunque el valor de la LDL no esté en los valores normales casi de referencia, y por abajo de 70, hasta en un 40% de las personas normales en las cifras de lípidos, entre comillas, pues están en riesgo aterogénico. En forma muy sencilla, como para recabar esta información del metabolismo de lípidos, les pongo gráficamente, cuando comemos, la grasa que absorbemos se llama kilomicrones, es la que pasa del intestino a la circulación, es una grasa gruesa que se tiene que romper gracias a esta enzima que está en la pared endotelial que se llama lipasa lipoproteica. ¿Qué creen? Esta enzima para trabajar depende de insulina. La insulina entonces
cuando hay síndrome metabólico, diabetes o resistencia a la insulina como tal, no está trabajando bien. Por lo tanto, la lipasa no trabaja bien y por lo tanto se queda circulando los componentes principales de los kilomicrones, que todos sabemos son los triglicéridos. Entonces, esta es la explicación fisiopatológica de esa triada metabólica en pacientes con síndrome metabólico. Después de este rompimiento de los elementos de los kilomicrones por la enzima, pues ya siguen diversos pasos metabólicos, incluyendo el atrapamiento de la grasa que queda de remanente por las células encargadas de atrapar lo extraño, que son los macrófagos, y estos se convierten en células espumosas, que son la base fisiopatológica de la aterosclerosis. Las VLDL siguen el mismo camino, pero naciendo de la grasa que sale del hígado. Las LDL es el mismo camino que lleva entonces del hígado a la periferia, de tal manera que expone a las células de la sangre al contenido que trae esas moléculas, y por lo tanto las LDL son las malas, las aterogénicas. En cambio, las HDL se forman en la periferia y de la periferia viajan hacia el hígado y sacan al colesterol de la sangre, y por lo tanto son las buenas, las protectoras. Yo espero que con estas diapositivas que siguen todavía deje más claro esta información, para decirles que la grasa tiene que circular en la sangre unida a proteínas, y a eso se llama molécula de lipoproteína. Y entonces, si yo le llamo que existen unos carros verdes que son las apoproteínas A1, que son las que forman las HDL, y tengo unos carros rojos que sería la ApoB, que serían las proteínas en donde viajan las LDL, cuando meto al chofer adentro de estos carros, pues el colesterol va a formar las moléculas y se necesita un circuito normal de ambas, de LDL y de HDL en la sangre, de tal manera que existen situaciones que favorecen a las HDL y las que empeoran a las LDL. Es por todos conocidas estas situaciones. Las situaciones que aumentan a las LDL, hagan de cuenta que van ustedes en el tráfico, en el periférico, nos alcanzó Marcelo, y entonces vamos a encontrar que esas LDL se van a juntar, y ustedes al estar tanto tiempo ahí, pues se levantan para estirar las piernas, y eso hay un fenómeno de atracción, de oxidación de las LDL de los choferes, y que forma el ateroma. Sin embargo, siempre están los buenos de la película, no sé de qué partido serán, y se van a llevar a ese colesterol ¿hacia dónde? Pues hacia el hígado, y entonces vuelve a estar la circulación normal. Espero que con esto deje más claro este concepto que muchas veces pues es un tanto difícil comprender. A mí me queda claro que las estatinas son los fármacos que han demostrado que reducen la aterogenicidad. Si algo lo ha demostrado son estatinas, y no solamente por reducir cuantitativamente el colesterol, también tienen efectos pleiotrópicos, como pueden encontrar aquí. Y además, hoy sabemos que del colesterol que circula en la sangre, 2/3 viene de lo que produce normalmente el hígado, seamos gordos, flacos, hombres, mujeres, niños, ancianos. El hígado produce colesterol todo el tiempo, pero de eso nada más 2/3 se va a ir hacia la sangre, y el tercio restante viene de lo que comemos, de lo que absorbe el intestino. Entonces hoy tenemos fármacos que inhiben la producción del colesterol en el hígado y otros que inhiben la absorción intestinal del colesterol. De tal manera que vean ustedes que si utilizo estatinas, que actuando sobre el hígado, pues inhibo los niveles circulantes, que algo va a ayudar cuando el ezetimibe se le agrega, de tal manera que estatina ezetimibe
se vuelve hoy en día el concepto de inhibición dual, porque 10 miligramos de estatina más 10 miligramos de ezetimibe equivalen en potencia a 80 miligramos de la estatina que ustedes quieran y por lo tanto reduce la posibilidad de efectos secundarios. Es evidente que hay que hacer combinaciones. Hay malas combinaciones, por ejemplo, estatina con estatina no se vale hacer la combinación. Estatina con fibrato fue muy cuestionada porque gemfibrosil fue un fármaco que se usó por primera vez en combinación con una estatina que obligó que la estatina saliera del mercado mundial, porque el gemfibrosil o Lopit es el único fibrato que aumenta la vida media de las estatinas. Entonces, por favor, recuerden este mensaje. Si van a combinar estatina con fibrato, nunca combinen con gemfibrosil. Entonces, en la práctica, ¿qué me queda? ¿Qué hago yo en la práctica diaria? Darle dieta a mi paciente por dislipidemia. Sé que el éxito es muy corto y a muy poca intensidad. Doy ezetimibe sola, pues casi estoy igual. Doy estatina a dosis bajas, no me va a servir a largo plazo. Tengo dos opciones, o doy estatina a dosis máxima o doy la combinación de ezetimibe más estatina a dosis baja, reduciendo efectos secundarios. Pues es evidente que nos quedamos con esta última en la mayor parte de las ocasiones. Pero ¿qué creen? De todo esto que hemos hablado, hay artículos y artículo reciente del mes pasado diciendo que usando estatinas vas a tener un 70% de riesgo residual. Se te van a seguir infartando los pacientes. No conseguiste más que reducir solamente un 30%. Y si somos muy puntuales, podemos apreciar que los pacientes hospitalizados con enfermedad coronaria, casi el 60% cuando llegan a su ingreso, tienen la LDL por abajo de 100 miligramos. Tienen los triglicéridos arriba de 150 miligramos en el 35% y tienen las HDL reducidas en el 55% de los casos. Hoy sabemos que 1 miligramo de reducción de la LDL te reduce el riesgo cardiovascular en 1%, pero si aumentas en 1 miligramo las HDL, el riesgo cardiovascular se te reduce hasta en un 3%. Parece que ofrece más, entonces, manipular las HDL que las LDL. Las HDL no solamente tienen su efecto de mecanismo de transporte reverso del colesterol de la periferia hacia el hígado, sino como pueden ver también tiene efectos pleiotrópicos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo voy a elevar las HDL? Pues tenemos varias opciones y la más efectiva hasta ahorita es el uso de niacina. Sin embargo, cuando usas fibratos y por ende reduces triglicéridos, tiendes a aumentar un poquito las HDL, pero nunca normalizando. Lo que sí hay que remarcar, cuando uses fibratos para bajar triglicéridos, las moléculas de las LDL se vuelven menos heterogénicas. Entonces sí vale la pena combinar estatina con fibrato en paciente con diabetes o con síndrome metabólico y que además tengan este comportamiento de las dislipidemias. Vean ustedes que los tratamientos, si les ponemos número, lo que nos ofrecen, pues está aquí, en que las HDL se van a reducir mejor con el ácido nicotínico, gracias a que su mecanismo es reducir el aporte de la grasa hacia el hígado de los ácidos grasos, de tal manera que no habrá forma de formar las lipoproteínas no HDL. Vean ustedes lo que nos ofrece la niacina de liberación prolongada, porque hay de liberación corta, y nos ofrece una serie de factores muy positivos, reduciendo el colesterol, los triglicéridos, las LDL y la lipoproteína A minúscula, que no hay ningún fármaco que así lo haga, y aumenta además las HDL protectoras.
Si combinamos niacina ahora con alguna estatina, pues vemos que los efectos todavía son más marcados. Entonces sí se justifican los combos, pero si ponemos head to head la niacina con un fibrato, pues vemos que los efectos son muy parecidos en triglicéridos, no en las HDL, que es mejor con niacina, y no mejor en la ApoA1. Sin embargo, lo que ha limitado el uso de la niacina es que la dosis efectiva es cuando se da de 2 gramos en adelante. Y lo digo así porque se asocian a los efectos secundarios, que puede ser elevación de las enzimas del hígado o inclusive una sensación de flushing. De tal manera que en el mercado tenemos hoy en día una molécula que tiene niacina de liberación prolongada más laropipran, que es un inhibidor de la prostaglandina D2 para evitar o reducir el flushing que presentan las personas. Entonces, como conclusiones, ustedes pueden ver que le dimos mucha importancia al colesterol. Hoy sabemos que el eje HDL triglicéridos es muy importante y sobre todo habría que enfatizar esa triada lipídica que tanto hemos estado mencionando, aunque las guías se hayan enfocado nada más a las LDL. Yo estoy seguro que el doctor Scott Grundy en esta nueva presentación que esperamos del ATP4 nos haga las observaciones muy pertinentes a lo que acabo de mencionar. Entonces no es suficiente hoy en día nada más manipular la LDL. Sabemos que las HDL deben estar por arriba de 40 miligramos en los hombres, por arriba de 50 en las mujeres. Y recuerden estos 2 datos últimos: 1 miligramo de LDL que se reduzca, el riesgo cardiovascular se reduce en 1%, por cada 1 miligramo de HDL que se eleve, el riesgo cardiovascular se reduce en un 3%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con estatinas solamente cubrimos el 30-35% del riesgo cardiovascular. Tenemos que tener opciones que son el 65% para tratar no solamente desde el punto cuantitativo a las moléculas de lipoproteínas, importa el aspecto cualitativo. Muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Cuando nadie pregunta, me quedan 2 opciones: o quedé muy claro, los confundí del todo. Buenos días. Doctor. ¿Por dónde está, perdón? Aquí está. Una pregunta. ¿Qué sabe usted, porque no mencionó la rosuvastatina, si todavía lo debemos de prescribir o conviene mejor usar otras estatinas actualmente? A ver, si entendí la pregunta, ¿es rosuvastatina? Rosuvastatina. Bien, que quede claro que de todas las estatinas son buenas, obviamente sabiéndolas utilizar. Rosuvastatina debe quedar claro que es la más potente de todas las estatinas. Obviamente el médico a la hora de prescribir parece ser que le interesa más la potencia. Sin embargo, potencia no es igual a seguridad y eficacia. Rosuvastatina sí seguirá siendo la más potente, pero nada más te está reduciendo ese 2/3 del colesterol que está circulando en la sangre, que viene de la producción hepática, pero el 1/3 restante que viene de la absorción intestinal, pues no te lo está haciendo nada. Entonces yo sí creo más, pero con mucho más, en la inhibición dual, porque además reduces la dosis de la estatina que tú quieras, junto con 10 miligramos de ezetimibe, 10 a 10, equivalen, te comentaba, a 80 miligramos de la estatina que estuvieras utilizando. ¿Cuál es la dosis con la que siempre iniciábamos o todavía se sigue iniciando de estatinas?
10 miligramos. Cuando el paciente no está a nivel meta, ¿qué hacemos? Duplicamos la dosis a 20. Si el paciente no está en meta con esos 20, ¿qué hacemos? Ya no es tan fácil duplicar, cuesta trabajo ese concepto. Entonces la inhibición dual tiene una presentación 10-10, 10-20, 10-40 y 10-80. Todas cuestan lo mismo. ¿Cuál es la que más usamos en la práctica diaria los clínicos? La 10-20. El intervencionista, ¿sabes cuál usa más? La 10-40. El cardiólogo intervencionista. Yo creo que rosuvastatina o cualquiera de la que esté puede seguirlas usando. Hay un efecto que se dice que son una familia y que siempre son efecto de familia, pues no. Fíjate que la atorvastatina, si vas duplicando la dosis, vas reduciendo las HDL. Esto es un fenómeno muy propio de la atorvastatina y no del resto de las estatinas. Rosuvastatina tiene ahorita todo un amparo científico en las publicaciones más recientes que se han hecho en estatinas. Si algo lo tiene respaldado es la rosuvastatina. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. ¿Allá atrás? Sí, buenas tardes. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la niacina de acción prolongada? No se alcanzó a escuchar. Sí, ¿cuáles ¿Contraindicaciones de qué? De la niacina de acción prolongada. De la niacina. Mira, hay formas de liberación de niacina, de acción rápida y de acción, hay tres, rápida, intermedia y prolongada. La primera, la de liberación rápida, tenemos el problema que da más problema de flushing, y la de liberación prolongada tiende a dar más problemas de elevación de enzimas hepáticas. La idea es cómo lo administres, ayuda mucho a reducirlo, estos efectos. Primero, asociada o no al aropipran o a una aspirina. La aropipran es la mejor fórmula para hacer esta inhibición. Y la otra forma es darlo en la noche, en dosis ascendente, empezar con 500 o 1 gramo y al mes duplicar la dosis para no tener estos efectos secundarios. Y lo puedes dar en la noche, no con algo frío, no con algo caliente, no con alcohol, por favor, ¿sí? Y vas a reducir mucho los efectos secundarios de esta forma de niacina de liberación prolongada. Evidentemente, yo debo reconocer que faltan estudios para demostrar cuántos infartos o embolias se han reducido con el uso de niacina. Se están corriendo en estos momentos. Muchas gracias, buenas tardes.